Bienvenidos a mi canal de YouTube Profe Troles Maravilloso. En esta oportunidad estamos en la clase número 5 de lo que es probabilidades. Venimos de clases en donde se definieron los conceptos de sucesos independientes, sucesos mutuamente excluyentes, en donde no había intersección entre los conjuntos, entre los sucesos, pero ahora en esta clase vamos a ver los sucesos que no son excluyentes, es decir, que existe alguna relación entre ellos que matemáticamente se dice que hay una intersección. Y en esta ocasión estoy muy contento porque estamos justamente en la clase número 5, donde es un video en colaboración con David del canal Compendio de Clases, que es un youtuber muy talentoso mexicano. Así que pónganle play a esto, sigan con el video y vamos a la clase. Pero ¿qué son los sucesos no excluyentes? Porque, como dije anteriormente, en la clase número 3 vimos los sucesos mutuamente excluyentes y ahora nos vamos a centrar en la probabilidad de la unión de sucesos no excluyentes. Para eso, quiero que me sigan el siguiente experimento. Supongamos el experimento de lanzar un dado, que es algo súper típico en el tema de probabilidades. El espacio muestral, en este caso, todos deberíamos saber que un dado, el más típico de todos, el dado cúbico, tiene espacio muestral, ¿cierto? Los valores 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto implica de que la cardinalidad, este gato, ¿cierto? Significa cardinalidad del espacio muestral va a ser en este caso 6. Cardinalidad significa la cantidad de elementos de un conjunto. Estudiemos dos sucesos A y B. El primero, el suceso A, lo vamos a denominar como sacar un número menor que 5. Y si nosotros anotamos por comprensión este conjunto, por extensión, sería un número menor que 5, sería el 1, el 2, el 3, el 4. El 5 no, porque me dice que es más chico que 5. Y el suceso B, si se dan cuenta, está diciendo de que debo sacar un número par. Y los números pares presentes en el espacio muestral del lanzamiento de un dado son el 2, el 4 y el 6. Y ahí tenemos dos conjuntos en donde el conjunto A tiene 4 elementos y el conjunto B tiene hasta ahora lo que es 3 elementos, ¿sí? Antes de seguir a la siguiente página, recuerden que la matemática es sumamente de perseverancia y de esfuerzo. Por eso es que yo aquí coloco, ¿cierto? Este videito chiquitito mío que dice, con esfuerzo y perseverancia lograrás tus sueños, que es muy verdad. Así que sigamos con el video. Tenemos ahora calcular la probabilidad de A y la probabilidad de B, ¿cierto? Por separado es sumamente sencillo, aplicando la regla de Laplace, que eso está justamente en el video 1 mío, en la clase número 1. Recordemos acá, la probabilidad de un conjunto D siempre va a estar dada por el cociente entre los casos favorables partidos por los casos posibles. Esa es la regla de Laplace, ¿ya? Entonces, la probabilidad de que ocurra A es justamente 4 de 6, ¿cierto? Y si esto lo simplificamos por 2 para llegar a un valor mucho más reducido, ¿cierto? Reducido al máximo, sería 2 tercios. Y tenemos que la probabilidad de B eran 3 casos. Eran 3 de 6. Lo cual, si yo simplifico esto por 3, me da justamente un medio. Y así tenemos las probabilidades. La probabilidad de que ocurra el suceso A, de obtener un número menor que 5, es 2 tercios al lanzar un dado. Y la probabilidad de B, que es justamente al lanzar un dado obtener una cifra par, es un medio. Pero la pregunta es, que está en rojo acá, ¿cómo calcular la probabilidad de un nuevo suceso C que sea la unión de los sucesos A y B? Nosotros podríamos decir que la unión de estos dos sucesos A y B equivaldría a definir un suceso, el suceso siguiente, que lo voy a colocar acá entre comillas, sería sacar un número, ¿cierto? Un número menor que 5 o, ¿cierto? O par. Esa es la idea, porque aquí nos vamos a dar cuenta de que, tal como lo vimos incluso en la clase número 3, la unión de conjuntos tiene que ver
en la parte lingüística con la letra O. Cuando yo digo sacar un número menor que 5 o par, estoy uniendo conjuntos. Entonces, en este caso, C va a estar dado por la unión de estos dos conjuntos. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Tenemos ahora, como C es igual a unión B, esto dice sucede A o B, uno u otro. Aquí recordar algo bien importante de que la unión de dos conjuntos tiene que ver con el O, lo que mencionaba hace poquito. Y hay dos formas de realizar el cálculo. El primero, que es, en este caso, como son conjuntos pequeños, ¿ya? El A y el B son conjuntos pequeños. Yo podría hacer lo siguiente. Yo podría decir, miren, yo tengo acá el conjunto A, que era el 1, el 2, el 3, el 4, y le voy a unir el segundo conjunto, que eran los pares, el 2, el 4, el 6. Pero fíjense una cosa, de que cuando uno une conjuntos, uno no repite los elementos que están justamente coincidentes en ambos conjuntos. En este caso tenemos que coinciden, el 2, por ejemplo, coincide en ambos conjuntos y también coincide en este caso el 4. Porque ambos son pares y además son números más chicos que 5. Por lo tanto, yo los considero solamente una vez. Entonces, el resultado de lo que es el conjunto C va a ser, abre llaves, ¿cierto? Va a ser el conjunto 1, 2, 3, 4, el 5 no y el 6. Y fíjense que son 5 elementos. Porque ¿qué es lo que hacen muchas veces? Que es que suman los elementos. O sea, dicen que son 7 elementos los que componen el conjunto C, que es la unión. Y eso es falso, porque hay que solamente considerar los repetidos una vez, ¿ya? El nuevo conjunto, en este caso, tiene 5 elementos. Y la probabilidad de que ocurra este suceso C es justamente 5, porque son 5 casos los favorables. ¿De cuántos? De 6. Si lo hacemos en el diagrama, para que se den cuenta de esto, en el diagrama sería lo siguiente. Yo tengo que el 2 y el 4 son parte de la intersección, entonces los voy a colocar acá al medio, porque son parte de ambos conjuntos, tanto del conjunto A como del conjunto B. Y ahora, en el conjunto A, acá tengo el 1 y el 3, que solamente son parte del conjunto A. Y en el otro lado tengo el 6. Y si se fijan, acá tengo justamente 1, 2, 3, 4 y 5 elementos. Y esta es como la explicación en lo que es el diagrama de Venn, ¿ya? A través del espacio muestral E, que involucra justamente, que contiene a estos dos conjuntos que se intersectan en lo que es 2 y 4. Aquí entonces podríamos decir incluso de que A intersección B, en este caso, es distinto del vacío, y que A intersección B me da dos elementos, que son el 2 y el 4. ¿Sí? Pasemos al siguiente ahora. ¿Existirá otra forma de realizar este cálculo? Y sí que lo hay, porque hay una fórmula. Pero yo quería justamente antes explicarle con un ejemplo bastante simplecito de por qué van a presenciar lo que viene ahora. Miren, la probabilidad de la unión de dos sucesos, pero es que estos sucesos no son mutuamente excluyentes, ¿ya? Sería la probabilidad de A más la probabilidad de B, pero como yo ya tengo una intersección, ¿cierto? Le debo quitar justamente esa intersección porque la estoy considerando dos veces en la suma. Fíjense, al momento de sumar la probabilidad de A, en la probabilidad de A ya tengo elementos que pertenecen a la intersección. Y en la probabilidad de B ya tengo elementos que pertenecen a la intersección. Entonces, como lo estoy sumando dos veces, le quito una de ellas para que lo considere solamente una vez. Y es sencillo. Si volvemos a definir los sucesos A y B, entonces recuerden acá que teníamos que el suceso A era el 1, el 2, el 3, el 4, y el suceso B eran, recuerden, el 2, el 4, el 6.
¿cierto? Observamos que los sucesos son no excluyentes. Son no excluyentes. Es decir, ¿cierto? Es decir, hay elementos, ¿cierto? Que son repetidos. ¿Ya? Por lo tanto, lo que podríamos decir acá, de que como hay elementos repetidos, la intersección es distinta del vacío. Hasta que llegó el momento. Entonces ahora le voy a dar el pase a mi gran amigo David, edutuber mexicano, que nos va a explicar con un ejemplo bastante bonito el tema de cuando yo hago la probabilidad de la unión de sucesos que no son excluyentes. Yo recién les expliqué la parte teórica, ¿cierto? Con un ejemplo bastante fácil. Y ahora, David, síganlo en su canal, nos va a explicar justamente un ejemplo bastante paso por paso. Así que síganlo. Hola, mi nombre es David del canal Compendio de Clases y primero y antes que nada quiero agradecer al profesor José Manuel del canal Profe Troles Maravilloso por la oportunidad que me ha brindado en colaborar y en trabajar con él. Y bueno, haciendo un pequeño comercial, también les muestro aquí un poco del material que puedo ofrecer, tales como un curso de álgebra. Así también tengo mi propio curso de estadística y también tengo algo de material de química y física donde ustedes pueden ver un montón de material que hemos estado subiendo a partir de estos días. Por otro lado, quiero también comentarles que se suscriban a este canal. Mi canal está enfocado a personas de secundaria, universidad y universidad en niveles altos para ingenierías o ciencias químicas o inclusive un poco de física, y por lo tanto pueden suscribirse, y si ustedes son inclusive de primaria o secundaria también tengo un poco de material al respecto. Bueno, sin antes vamos a empezar con este video. Entonces hagamos el primer ejercicio. Leo. La probabilidad de que Angélica estudie RM es 0.75 y la probabilidad de que estudie RB es 0.5. Si la probabilidad de que estudie RM o RB es de 0.85, nos preguntan cuál es la probabilidad de que estudie ambos a la vez. Y a continuación nos dan una serie de posibilidades. Punto 1, que sea de el 0.2, que sea de 0.3 o que sea de 0.4 o que sea de 0.5. Nótese aquí que todos y cada una de las respuestas están dadas en un número decimal. Por lo tanto, si queremos convertir esto a porcentaje, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por 100 para obtener una cantidad que sea representativa del problema. Ahora bien, puesto que estamos tratando con un evento que no son mutuamente excluyentes, para ello hay que utilizar la definición de probabilidad. Puesto que Angélica puede estudiar tanto RM y RB a la vez, estos eventos no son mutuamente excluyentes. Por lo tanto, la probabilidad de que estudie RM o RB está en función de la probabilidad de RM más la probabilidad de RB menos la probabilidad de RM y RB. Por lo tanto, nótese aquí lo siguiente: todos los datos ya los tenemos incluidos, es decir, puesto que la probabilidad de que estudie tanto RM o RB sería igual al 0.85%, lo único que tengo que hacer es incluir los datos de probabilidad que ya dispongo y posterior despejar la probabilidad que yo deseo encontrar, que es la probabilidad de RM y RB. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de que estudie RM? Pues la probabilidad es del 0.75%. Por lo tanto, 0.75% más la probabilidad de RB. ¿Cuál es la probabilidad de RB? Pues la probabilidad de RB es del 0.50%, por lo tanto 0.50%, menos la probabilidad
del evento que a mí me interesa determinar, Rm y Rb, porque recordemos que tanto la probabilidad de Rm o Rb y Rb son eventos o probabilidades diferentes. La primera, la probabilidad de Rm o Rb, lo que nos indica es que puedo estudiar una o la otra, pero la probabilidad de Rm y Rb es que estudie ambas a la vez. Por lo tanto, esto es justamente lo que queremos encontrar, puesto que ya interpretamos la fórmula y ya sabemos cuáles son todas esas probabilidades. Lo único que resta es sustituir y despejar. Por lo tanto, lo que puedo hacer aquí es sumar tanto 0.75 por 0.5, que esto es igual a 1.25, y por lo tanto lo único que resta es probabilidad de Rm y Rb. Lo único que resta sería despejar. Entonces 1.25 está sumando, pasaría del lado de la igualdad, restando, cancelando los términos. Menos 1.25 será igual a menos P por Rm y Rb. Y por último, lo que resta es agrupar. Por lo tanto, 0.85 menos 1.25, esto es igual a menos 0.4. Esto es igual a menos P, Rm y Rb. Pero recordemos que, puesto que este término es la incógnita que queremos encontrar, podemos multiplicar toda la ecuación por menos 1 para transformar nuestra incógnita en el porcentaje que justamente queremos hallar. Por lo tanto, multiplicamos por menos 1 en ambos lados de la ecuación, lo que da lugar al siguiente resultado. Nos daría entonces que la probabilidad de Rm y Rb será igual al 0.4. 0.4 que, si lo multiplicas por 100, será igual al 40%. Por lo tanto, la respuesta de este ejercicio es el inciso número D. ¿Quedó claro? Ha quedado pero clarísimo, David, así que muchas gracias e invito a todos mis seguidores y suscriptores a que vayan al canal de David, que se llama Compendio de Clases, y se suscriban. Es muy bueno, van a encontrar material de física, química y matemática, tanto a nivel de colegio como también de universidad. Así que un abrazo gigante. Muchas gracias, David. Chao, chao.